Buenas tardes a todos, les agradezco su presencia en el 15º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Estanislao Molinas y voy a ser moderador de este homenaje en el que rendiremos tributo a John Stuart Mill. La Fundación Club de la Libertad es una organización dedicada a difundir y promover los valores del liberalismo, en este caso a través de la realización de homenajes a personalidades e hitos históricos que han contribuido al desarrollo de esta corriente de pensamiento. Desde el año 2015, la Fundación ha organizado más de 200 homenajes, con una frecuencia alrededor de 50 por año, y además contamos con el apoyo y la colaboración de otras entidades afines como la Fundación Cívico-Republicana, Cátedral Verdi, Fundación Bases, Liberar y la Asociación Civil Río Paraná, que comparten su visión y su misión de difundir el pensamiento liberal en la sociedad. John Stuart Mill, filósofo, economista y exponente del utilitarismo, vivió en una época de profundos cambios históricos y sociales. A mediados del siglo XIX, la revolución industrial transformaba la economía y la sociedad en Europa y América. El liberalismo, con su énfasis en la libertad individual y la igualdad de derechos, también ganaba terreno. Este autor defendió la idea de que la felicidad y el bienestar debían ser los objetivos fundamentales de la sociedad. A diferencia de Bentham, quien veía la felicidad como una suma de placeres, Mill argumentó que no todos los placeres eran iguales. Consideraba que las actividades intelectuales y morales eran más valiosos que las meramente físicas. Su obra más importante, Sobre la libertad, y para dar un breve resumen, este autor vivió en una época de cambios radicales y contribuyó al desarrollo del pensamiento liberal al humanizar el utilitarismo y enfocarse en la libertad individual y la búsqueda de la felicidad. Hoy tengo el placer de presentarles a Marcelo Joffre, escritor, periodista y abogado argentino. En los años 90 dirigió la mítica revista cultural El Mirador y condujo el programa radial El Ágora. Además, junto a, que no lo vamos a poder tener, Juan Sebrelli, será para la próxima. Ahora sí, básicamente lo que dije anteriormente, escuchamos la disertación atentamente de Marcelo y los comentarios que se van a ir dejando en el chat luego serán respondidos por él. Muchas gracias, Marcelo, te cedo la palabra. Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, me oyen bien, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, para tratar de ubicar primero la época en la cual John Stuart Mill vivió y pensó el derecho, la política, la economía, pensemos que nace en 1806, más o menos por el mismo momento en que se estaba produciendo en la Argentina las invasiones inglesas, la primera invasión inglesa, y que al mismo tiempo estaba entre Napoleón en Francia, acababa de suceder la Revolución Francesa, la invasión de Francia a España, que muchos recuerdan en los cuadros de Goya del 2 y el 3 de mayo. Es decir, 1806, en Londres justamente, nace John Stuart Mill. Es el primer hijo de una familia que tuvo después 9 hermanos. Y no es cualquier casa donde nace John Stuart Mill. Nace en una casa cuyo padre, James Mill, era, podríamos decir, el socio intelectual de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham es, como todos saben, un poco el padre del utilitarismo inglés. Y el padre del utilitarismo en general, esa idea que, como recién refería Estanislao, era un poco la idea de la felicidad del mayor número, que era a su vez también una derivación del liberalismo clásico, que venía del siglo XVII, de Locke, del siglo XVIII, con Adam Smith. Es decir, no es cualquier casa en la que nace John Stuart Mill. Más aún, la casa donde vivía John Stuart Mill era propiedad de Jeremy Bentham. La educación que le dan a John Stuart Mill es una educación que no es una educación formal, es una educación que se la da el padre, que le enseña griego, latín, lógica, economía, y derecho, en general se lo enseña John Austin, que era un jurista que fue, digamos, muy importante. Después Herbert Hart, por ejemplo,
que fue un gran jurista de Harvard, habla mucho sobre John Austin. John Austin le enseña derecho a John Stuart Mill. Es decir, no es una persona que va a la escuela normalmente, tiene una educación muy especial. Pero además de esto, nace en 1806, 20 años después, prácticamente, en 1837, comienza el reinado de la reina Victoria en Inglaterra. Reinado de la reina Victoria que dura muchísimos años, como todos saben, hasta fin del siglo XIX, principio del XX, porque de hecho llega a 1901. Es un reinado que tiene una característica muy especial, porque ensambla políticas liberales con la gran industrialización, el ferrocarril, una cantidad de producciones que nacen en algún sentido del impulso de la reina y del Estado inglés, pero que se compaginan con el liberalismo y generan un gran auge de Inglaterra en aquella época. Al mismo tiempo que se produce este auge, ya a mediados del siglo XIX, hacia 1850, se empiezan a ver una cantidad, uno puede registrar una cantidad de obras de arte, de novelas, en donde aparece cierto descontento. Ese descontento era un poco producto de ciertas injusticias, podríamos decir así, que se producían en medio de ese enorme crecimiento de la economía inglesa de la época victoriana. Todo esto lo vive John Stuart Mill. John Stuart Mill vive una vida, podríamos decir, en la cual hay como una especie de pugna, de lucha por alejarse del utilitarismo de su padre y de Bentham, de Jeremy Bentham. Es una especie de pasaje de un liberalismo más clásico, de ese utilitarismo, de un liberalismo clásico, hacia un liberalismo más democrático. Para darles una idea solamente, piensen que sobre el final de su vida intenta una especie de compaginación del liberalismo con ciertos matices del socialismo. Y en algún momento de su vida, aproximadamente por 1870, cuando está en el 1860 y pico, cuando está como en una de las cámaras, presenta un proyecto de ley para que las mujeres voten, muy influido por quien era su mujer, Harriet Taylor, una de las primeras feministas en Inglaterra. Es decir, que es esencialmente un liberal no conservador y democrático. Hasta podríamos llegar a decir, como dice mi amigo Juan José Sebrelli, un liberal de izquierda. En este sentido, es un liberal, podríamos decir, heterodoxo, John Stuart Mill. Trabajó durante 35 años en una oficina en la cual lo recomendó el padre, que era la oficina que trataba los negocios con una colonia inglesa que era la India. Él recibía toda la correspondencia comercial y manejaba todo ese tema con la India. El padre muere aproximadamente para la misma época en que comienza el reinado de la reina Victoria. Pasemos, ya tenemos, digamos, como el marco de la vida y del siglo en el cual John Stuart Mill vivió. Pasemos ahora a sus ideas centrales. La primera y gran idea central de John Stuart Mill tiene un poco que ver con ese trocito de la frase de quien fuera mi profesor allá por 1980, que es Alberto Venegas Lynch hijo. El proyecto de vida del prójimo, ¿no? Que muchas veces se declama, pero no sé si tantos lo aplican, porque muchas veces ese proyecto de vida del prójimo tiene que ver con algún exotismo que a algunos le daría la impresión de un poco de asco.
Esta es tal vez la idea más central en la obra de John Stuart Mill, la idea de que la libertad es pluralismo. Pero acá hay una cuestión muy interesante, porque ese pluralismo, podríamos decir que en el siglo XVII o en el siglo XVIII, tenía más que ver con cuál era la amenaza a ese pluralismo. La amenaza era la coerción estatal. Ahora, John Stuart Mill advierte que en esos 2 siglos que habían pasado, hasta que él está vivo, hasta el siglo XIX, hay como un juego de democratización de la política y del poder que llevan a que la coerción estatal deje de ser tan peligrosa, tan riesgosa, y haya un nuevo elemento que empieza a ser el verdadero peligro, la verdadera amenaza respecto de ese pluralismo, que es lo que John Stuart Mill llama la tiranía social, es decir, la opinión pública. Advierte algo que en el siglo XX, sobre todo a partir de los años 60, en el siglo XX, McLuhan, y ni hablar del siglo XXI con las redes sociales, es un tema crucial, que es la sociedad de masas. La sociedad de masas tiende a la uniformidad, a la mediocridad y sobre todo al aplanamiento de las costumbres a través de las modas y a través de aplanar las ideas. Es decir, la verdadera distinción, la originalidad, deja de tener potencia y empieza a ser más interesante para la gente distinguirse mediante un sistema de mimetización con lo que está de moda. Esto lleva a generar grupúsculos en donde uno se une para prácticamente escucharse a sí mismo. Bueno, John Stuart Mill ve este peligro a mitad del siglo XIX, cuando no existían ni las redes sociales, ni ninguna de estas cosas. Esto realmente, este solo hecho, este solo rasgo, este solo dato, convierte a John Stuart Mill en un precursor extraordinario. Dado que hay el interés de la frase, les leo una frase muy pequeña para que vean la potencia que está dentro del libro sobre la libertad. John Stuart Mill dice: hay un límite a la interferencia legítima de la opinión colectiva frente a la independencia individual. Encontrar ese límite y defenderlo contra toda intrusión es tan indispensable para una buena condición de los asuntos humanos como lo es la protección contra el despotismo político. Es decir, que lo que en Locke era la protección contra el déspota, en John Stuart Mill comienza a ser la protección contra la opinión pública y contra la tiranía social. La idea de John Stuart Mill es que es decisiva la pluralidad y que nunca debe ser acallado el disidente. John Stuart Mill dice en algún momento: podrá estar toda la humanidad de acuerdo en un punto, pero si hay uno solo dentro de la humanidad que no lo está, ese es central. ¿Por qué central? Porque si la humanidad piensa unánimemente algo que es falso, ese disidente ayuda a romper con esa falsedad. Si lo que la humanidad piensa, ese mainstream piensa, es verdadero, ese disidente ayuda a contrastarlo y a que esa verdad siga estando viva, a oxigenar, a convertirla en algo vivo y evitar que esa verdad se convierta en un cadáver. Pero además sostiene John Stuart Mill que en la mayoría de los casos la verdad no está ni en el mainstream ni en el disidente, sino que está parte en el mainstream, parte en lo que nos llega y parte en el disidente. Entonces es necesaria la defensa a ultranza del disidente justamente para que se produzca el mestizaje
Y en ese mestizaje dialéctico, como diría después Hegel, nazca, aflore una verdad más rica. En este sentido, lo que está defendiendo John Stuart Mill al defender al disidente es la defensa de la provocación, la defensa del exótico. Por otro lado, lo que sostiene John Stuart Mill es que, así como Cicerón, cuando ejercía su magistratura como jurista, sostenía que lo importante era saber cuáles eran los argumentos del otro para poder controvertirlos, John Stuart Mill dice que nunca se podrá vivificar una verdad si no se tienen los argumentos del contrario. Es decir, que del mismo modo que Sócrates planteaba la idea de la lógica negativa en su Mayéutica y partía de la base de que había que ir descubriendo cuáles eran las cosas falsas para después llegar a la verdadera, John Stuart Mill defiende sobre todo que la libertad se foguea en la polémica, en el debate, y gracias al disidente, mucho más que gracias a la opinión generalizada. Miremos un caso que John Stuart Mill particularmente señala. Él dice que el iluminismo, los ilustrados que venían del siglo anterior al que él vivió, es decir, del siglo XVIII, habían generado una idea de entusiasmo casi fanático en la ciencia y en la tecnología. Esto, decía John Stuart Mill, había llevado a despreciar lo que era un caso, por ejemplo, en su padre, en su propio padre, o en Jeremy Bentham, a despreciar la poesía, pero sobre todo a despreciar la sencillez de la vida, las pequeñas cosas de la vida que llevaban a la felicidad del ser humano. En este sentido, señala John Stuart Mill que fue necesaria la aparición de Jean-Jacques Rousseau con el contrato social y con todas sus obras, en la defensa, en algún sentido, del buen salvaje, aún con todo lo que se le pueda criticar, para funcionar como una especie de gran plumero de la historia de la humanidad. Y en ese sentido, generar una especie de oxigenación y un matiz, matizar el iluminismo, matizar la ilustración del siglo XVIII con la aparición de Rousseau para hacer más rica la realidad. Y señala John Stuart Mill varios casos en la historia en que los disidentes, los que debaten, los que controvierten la idea que nos llega como mainstream, la idea que nos lleva como casi unánime, es controvertida por quienes después pasan a convertirse en algún sentido ellos mismos en ideas aceptadas como mainstream. Por ejemplo, el caso de Sócrates. Sócrates, durante su vida, es recusado como que pervertía a los jóvenes, etc. Y por eso es juzgado y por eso lo obligan a tomar la cicuta y le aplican la pena de muerte. Y Sócrates se convierte en Sócrates justamente por ser un disidente. Lo mismo el caso de los primeros cristianos, es decir, en Marco Aurelio, que era un gobernante de un talante absolutamente caballeresco, combatía a pesar de eso a los primeros cristianos. Y el cristianismo logra superar eso. Es decir, hay en el matiz del disidente siempre aparece la necesidad de cuestionar el statu quo. En la Reforma, ¿cuántos movimientos hubo hasta que finalmente que no solo fracasaron, sino que sus líderes fueron ultimados
ajusticiados, hasta que finalmente la reforma triunfa. Es decir, siempre hay como una lucha entre las ideas que nos llegan y el disidente. Esto lo defiende sobremanera John Stuart Mill. Y a la actitud contraria a la que fustiga John Stuart Mill sería la idea del fanatismo, sería la idea del pueblo contra antipueblo, la idea de gente de bien contra el surdaje, es decir, en esas antinomias en donde se recorta populismos de un lado o del otro, en esas antinomias donde se recorta, se produce un recorte y se dice, no, del otro lado existe cero verdad, en ese procedimiento, en ese dispositivo, está la semilla del fracaso. Justamente porque el éxito requiere del disidente que nos apestille, que venga y nos plantee de algún modo temas para poder mejorar nuestros argumentos. El fanatismo, la cancelación, que es tan común, que ha sido tan común en el siglo XX y en el siglo XXI, son las verdaderas amenazas. Y no tanto por provenir del Estado, sino por provenir de la tiranía social. El tercer tema que me gustaría abordar respecto de John Stuart Mill es el tema de la relación entre individuo y sociedad. ¿Cuál es el monto de interferencia que el liberalismo permite de interferencia de la sociedad en la vida del individuo? Bueno, John Stuart Mill da una fórmula de esto, que es una fórmula muy general. Él se pregunta primero si la sociedad puede interferir en el individuo cuando el individuo se está dañando a sí mismo. En ese caso, la respuesta de John Stuart Mill es negativa. En este sentido, digamos, el caso máximo sería la eutanasia. ¿Puede un individuo matarse a sí mismo? Bueno, da la impresión de que John Stuart Mill dice que sí. Ahora, ¿cuándo sí puede interferir? Puede interferir la sociedad evitando que se produzcan daños, que un individuo produzca daño sobre terceros. La sociedad debe evitar que el individuo inflija daños a otros. Esta, digamos, es un poco la fórmula central. Y después hace una cantidad de aplicaciones. Las libertades que John Stuart Mill defiende, básicamente la primera es la libertad de opinión, de la cual se deriva la libertad de prensa. Ahora, de esto se pasa también a otro tipo de libertades que tienen que ver con la acción. Es decir, la opinión está en el terreno de lo abstracto. Ahora, cuando se pasa a la acción, ahí sí se puede con gran probabilidad afectar a un tercero. Entonces ahí es donde John Stuart Mill hace como una disección. Los gustos, las ocupaciones, los planes de vida y la asociación deben ser en general respetados siempre. El plan de vida, el plan de vida del otro, por supuesto que debe ser aceptado. Por eso es tan insólito a veces escuchar a algunos que desde el liberalismo plantean que un gay es un pervertido, o que un gay es un invertido, o que es un enfermo, cuando en realidad forma parte claramente de un plan de vida. Es muy insólito escuchar un ataque, por ejemplo, al feminismo. Es muy insólito escuchar ataques a lo que fue
una lucha del liberalismo para conseguir que minorías oprimidas puedan vivir de acuerdo a su plan de vida. Bueno, todo esto John Stuart Mill lo plantea como las libertades básicas, como los derechos básicos que el liberalismo debe dar. Y en ese sentido defiende lo distinto, lo excéntrico y lo herético. No nos olvidemos que el liberalismo, ya en la época de Locke, había nacido justamente para posibilitar que dentro de una misma sociedad pudieran convivir personas de religiones distintas. Ahora, ¿cuáles serían sí los momentos en los cuales la sociedad debe intervenir para evitar que se produzcan daños a terceros? Y ahí es un capítulo de John Stuart Mill que él llama aplicaciones, que tal vez no es del todo brillante en el sentido de que uno lo podría considerar superficial porque son ejemplos y en algunos es muy claro, en otros balbucea un poco, pero yo les voy a transmitir más o menos cuáles son estos ejemplos para que vean cuál sería la idea de hasta dónde la sociedad puede avanzar y hasta dónde no. Él se pregunta, por ejemplo, respecto del libre comercio. Si él dice, bueno, en el libre comercio, al ponerse un precio o al vender un producto y al hacer una transacción con otro, hay como una relación con un tercero en donde lo puede afectar. Dice, en ese sentido, si nos atuviéramos a la fórmula general, podría el Estado intervenir. Ahora, claramente, dice luego que la ciencia económica, no nos olvidemos que el padre fue el que le enseñó a David Ricardo, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de una familia en donde la economía era un tema que se manejaba con mucha rigurosidad. Entonces, John Stuart Mill dice, está probado que la libertad de comercio es más beneficiosa que la intervención. Si John Stuart Mill hubiera vivido en el siglo XX, fines del siglo XX o principios del XXI, tal vez habría matizado respecto de algunas cosas como las externalidades, los oligopolios. Es decir, ahí tal vez eran situaciones que en el siglo XIX no se daban con tanta frecuencia como se dan ahora. Pero en ese sentido, John Stuart Mill defiende el libre comercio. Ahora, en el caso de la bromatología, por ejemplo, es decir, que el Estado intervenga para advertir si un producto puede llegar a envenenar a la gente, ahí sí decididamente dice, sí, ahí el Estado debe intervenir. La bromatología es algo en donde sí puede haber un daño claro a terceros y el Estado debe intervenir. Respecto, por ejemplo, de los juegos ilícitos, bueno, hay una postura muy rara respecto de los juegos en John Stuart Mill, porque él dice que los juegos en general son como disolventes para la sociedad. Entonces ahí daría la impresión de que diría, sí, el Estado debe intervenir para prohibirlos, pero luego dice que en realidad le parece inútil la prohibición, porque por más que se la haga, entonces los juegos serían clandestinos. Y esto es verdad, todos recordamos, qué sé yo, en el siglo XX, cuando la quiniela estaba prohibida, los quinieleros florecían por todos lados, es decir, cuanto más prohibido, peor aparecía. Entonces lo que dice finalmente es una postura muy rara respecto del juego, la de John Stuart Mill, porque dice, bueno, en realidad no está mal prohibirlo, porque de algún modo le va a dificultar al que quiera jugar hacerlo, y en algún punto va a ocultarlo frente a la sociedad y no va a generar un efecto pedagógico. Bueno, es una postura evidentemente rara. Los venenos, respecto de los venenos, John Stuart Mill dice, no hay que prohibirlos, se pueden vender, pero sí hay que rotularlos. Esto nos hace acordar a la ley de etiquetado frontal un poco, ¿no? Él lo que dice es,
el veneno puede servir para muchas cosas, para matar ratas, no sé. Entonces, no se lo puede prohibir, porque no siempre el veneno es para envenenar al vecino, para ponerle veneno en el té al vecino. Entonces no se lo puede prohibir, porque hay veces que funciona para... La embriaguez, los borrachos. ¿Qué hacer con los borrachos? ¿Se tiene que dejar libremente tomar o el Estado debe regular? Bueno, dice que no debe regular, salvo en los casos en que ya esté probado que el borracho, bajo esa condición, delinca recurrentemente. Es decir, como les decía, hay en John Stuart Mill, en este capítulo aplicaciones, una especie de camino sinuoso, ¿eh? No es tal vez el mejor pasaje, pero es importante en el sentido de que va mostrando de algún modo su tendencia hacia un liberalismo de gran defensa del liberalismo en lo económico, pero al mismo tiempo un intento de ensamble con el socialismo, que es lo que intentó sobre el final de su vida. Se pregunta, por ejemplo, si podría venderse una persona a sí mismo y convertirse en esclavo. La respuesta es negativa, dice no, porque no puede haber libertad para no tener libertad. Se pregunta, por ejemplo, si lo disvalioso, por ejemplo, el tabaco o el alcohol, puede ser gravado porque de algún modo el Estado de ese modo no lo prohíbe, pero sí le pone una carga negativa. A priori dice, de algún modo para el consumidor marginal es una forma de prohibición, entonces no debería ser. Pero dice, como en realidad siempre el Estado tiene que aplicar impuestos, tributos a algunas cosas, prefiero, dice John Stuart Mill, que se le aplique a cosas que pueden ser disvaliosas para el ciudadano, a que se lo aplique a cosas que pueden ser valiosas. Finalmente, el gran tema, otro de los grandes temas en Stuart Mill, y con esto, digamos, un poco voy a terminar para dar este pantallazo global, es el tema de la educación. John Stuart Mill, respecto de la educación, se pregunta si el Estado debe obligar o no al padre a que el niño vaya a la escuela, o si tiene que dejar al padre en libertad de decidir si el chico puede ir o no a la escuela. Un tema que hace poco un diputado de algún modo planteó. John Stuart Mill dice que, por supuesto, el padre debe estar obligado por el Estado a mandar al niño a la escuela, del mismo modo que está obligado a darle alimentos. Es decir, John Stuart Mill dice, ¿cómo el alimento físico, la comida, se va a decir que sí, y el alimento espiritual, la educación, se va a decir que no? Sería ridículo decir eso. Ahora, es mucho más sofisticado el argumento en John Stuart Mill, porque dice, en este sentido, la educación debe ser universal y obligatoria. Ahora, hay dos temas más en esto. ¿Qué pasa con los niños pobres cuyos padres no tienen para pagar la educación? Entonces ahí dice, ahí el Estado debe intervenir para generar cierto igualitarismo y que el niño pueda partir de una base más o menos común con los otros niños en una suerte de igualdad de oportunidades. Esto el liberalismo conservador lo recusa, lo niega. Este liberalismo de John Stuart Mill lo plantea. Pero además hay una segunda cuestión en esto de la educación y John Stuart Mill, que es mucho más interesante todavía, porque John Stuart Mill se pregunta si esta educación obligatoria y universal debe ser ejercida a través de programas que activa el Estado, o si debe simplemente surgir a partir de la sociedad. Acá John Stuart Mill dice, si el Estado hace toda la gestión de la educación y obliga a la educación de gestión pública y a la educación de gestión privada
a tener determinados ítems y a tener determinado tipo de ideas, en ese caso está moldeando al ciudadano para aplanar y en ese caso sobre todo está modulando una voz única y probablemente manejando una idea fascista en búsqueda del voto. Solo admite John Stuart Mill que esto se pueda producir, es decir, que el Estado intervenga en la gestión y en el desarrollo de la educación, si de la sociedad, de toda la dinámica privada, no surge quienes, de algún modo, no surge la dinámica de una educación potente. Es decir, él dice, puede haber sociedades tan opacas en donde la educación no surja. Entonces el Estado debe dar un impulso inicial ahí. Pero las premisas básicas entonces serían educación universal para todos, obligatoria, es decir, obligar a los padres, incluso llega en un momento a decir, si el padre no cumple, se le puede aplicar una multa por no mandarlo a la escuela al niño. Universal, obligatoria, gratuita o con ayuda estatal para los pobres, o totalmente gratuita para los que no tienen absolutamente nada, y dejando de lado el caso en que la sociedad es muy opaca, dejando a la sociedad que genere la educación. Bueno, con esto ya estamos pasada la media hora de inicio. Termino esta locución y dejo abierto para las preguntas que quieran hacer. Buenísimo, Marcelo. Antes que nada, lo quería felicitar desde el club por tamaña exposición. Se ha escuchado con total claridad y los conceptos, la verdad que han quedado claros. El público manifiesta lo mismo. Ahí vemos por ahí las reacciones. Y bueno, le comparto ahora sí, ya abriendo un poco al espacio de debate, algunas inquietudes que han dejado los oyentes el día de hoy a lo largo de la exposición. Empiezo con Mariela Alejandra. Nos dice, buenas tardes, felicitaciones para el orador, muy didáctica. Una pregunta, ¿la disidencia debe ser justificada para que surta un efecto que ayude o cómo escuchamos muchas veces que hay disidencia por la disidencia misma, por poner palos en la rueda, como se dice comúnmente? Gracias, Mariela Alejandra, nuevamente. Bueno, lo que dice John Stuart Mill es que la disidencia es siempre nutritiva, es siempre rica, que sin disidencia, en las sociedades en donde hay una suerte de unanimismo, por decirlo de algún modo, la verdad muere, inevitablemente. Es decir, la disidencia forma parte del sistema de verdad. Ahora, lo que pregunta esta persona es, ¿cómo se distingue la disidencia leal y genuina de una disidencia simplemente por la disidencia misma? Bueno, se supone que las sociedades democráticas, los individuos no son tontos. Por supuesto que a veces funciona el populismo y logra con sus encantamientos de serpiente generar votos, atracción y mantamiento a través de manipulaciones de la sociedad. Pero se supone que esa disidencia, esos palos en la rueda, la sociedad tiene que distinguirlos. Y ni aún en este caso, dice Stuart Mill, hay que acallarlos. Porque nunca podemos saber del todo. A Sócrates se lo acusaba de lo peor, se lo acusaba de pervertir a la juventud. A los primeros cristianos se lo acusaba de lo peor. Bueno, ahí está, digamos, justamente el juego. Cuando porque creo que vos lo dijiste o alguien lo dijo, la originalidad, por eso la defensa de lo herético, del original. Muchas veces el
el aplanamiento, que toda la gente piense lo mismo, hasta dicen las mismas cosas a veces. Uno ve, por ejemplo, en Twitter, en las redes, utilizan los mismos clichés para poder descalificar al otro. O sea, ni siquiera tienen la originalidad de decirlo de un modo distinto. No, ya tienen como modelos, moldes en los cuales, sí, te dicen, sí, pasó Hitler y dijo que era muy nazi. Es decir, ni siquiera se les cae la idea de decirlo de un modo distinto. Bueno, ahí es donde John Stuart Mill dice, la originalidad hay que defenderla siempre, aún en los peores casos. Genial, Marcelo. Paso un agregado de Alex Daciano, impresionante, en brillante homenaje a John Stuart Mill, una masterclass de antología sobre un liberalismo perdido en sí mismo. Increíble, muchas gracias. Gracias. Luego paso con Antonio Malki, que nos deja muy buena charla. Mi consulta para el expositor. ¿Puede justificarse desde el principio de daño de Stuart Mill un proceso general de descriminalización, por ejemplo, el tráfico de drogas? Como dije al principio, John Stuart Mill tuvo un gran profesor de Derecho, que fue que fue Austin, de modo tal que sabía mucho de Derecho. En el caso de la droga, yo entiendo, aunque no lo dice explícitamente, pero entiendo que John Stuart Mill defendería eventualmente la descriminalización de la droga, al menos para el consumo personal. No así para el tráfico. ¿Por qué? Porque en el caso del consumo personal, lo que diría Stuart Mill es, se perjudica en todo caso a sí mismo y nada más. En el caso del tráfico, una vez que determinamos que la cocaína o algún tipo de drogas perjudican claramente la salud del ser humano, entonces ahí podría decir, el tráfico afecta a otros. Y en este sentido, sí, ahí sí mantendría la criminalización. Esto creo que podríamos ponerlo en esos términos. Perfecto. Sigo con Tono Fontana, excelente expresión de liberalismo. Luego ahora paso con Maximiliano Vidal, que nos deja buenas tardes, muy buena la exposición. Me gustaría saber qué piensa o más cerca de qué concepto o qué escuela se encontraría la praxeología, si tiene más relación con el utilitarismo de Mill o con un imperativo categórico de Kant. Gracias. Bueno, la primera cuestión es que John Stuart Mill, si bien originalmente parte del utilitarismo, e incluso tiene un libro sobre el utilitarismo, finalmente en su vida deja de ser en algún sentido un utilitarista. Esto me parece que es importante decirlo. En cuanto a lo que dice el asistente sobre praxeología, me gustaría saber que me define un poco más a qué pensadores se refiere o a qué ideas exactas se refiere, ¿no? Si puede decirme. Genial, bueno, dejamos la pregunta para dentro de un ratito. Luego con Está Alicia diciendo. Chiachero, excelente y clarísimo. Otra acotación, acá vuelvo a responder el oyente, él se refiere a Mises, con el concepto de praxeología. Bueno, si es en ese sentido, Mises, al igual que Popper, han denostado a John Stuart Mill. No les gustaba nada. Así como Marx, por ejemplo, Marx tenía 10 años de diferencia con John Stuart Mill. John Stuart Mill nace en 1806, creo que Marx nace en 1817, más o menos. Tenían 10 años de diferencia. Marx tiene una relación ambivalente con John Stuart Mill porque habla de John Stuart Mill en El Capital, en varias
en varias ocasiones de su vida firmaron cosas juntos en apoyo a cuestiones que se planteaban en la sociedad en Inglaterra, pero en algún punto lo desacredita Marx, diciendo que quería reconciliar irreconciliables. Y la sensación es que en el caso de Mises e incluso en el caso de Popper, quizá no tanto en el caso de Popper, hay una diferencia bastante clara, ¿no? La escuela austríaca da la impresión de que es un liberalismo que en ningún caso podría llamarse de izquierda, más bien es un liberalismo que no es anarquía, por supuesto, pero que está lejos muy lejos de John Stuart Mill. Perfecto, genial. Bueno, Osvaldo Ruggeri nos deja felicitaciones a Marcelo por su excelente posición, al igual que René Riviere. Y ahora pasando a una pregunta del amigo de la casa, Alex Daciano. ¿Cómo juegan estos conceptos vertidos con Sir Karl Popper y en su descripción de los enemigos de la sociedad abierta? Bueno, un poco anticipé recién. Popper, a pesar de que Popper lo critica a John Stuart Mill, y lo critica duramente, hay muchos de los conceptos de Popper que en el fondo forman parte de las ideas originales de John Stuart Mill, porque la idea de falibilidad es una idea que ya estaba, es decir, la idea de que en realidad nunca la verdad termina de ser una verdad y siempre es necesario controvertirla para mejorarla y matizarla y solo en ese melting pot, en esa suerte de dialéctica interminable de tesis, antítesis, busca de síntesis, etcétera, eso que estaba ya en John Stuart Mill es, digamos, un poco la tesis central de Popper, ¿no? O sea, la idea de la falibilidad perpetua de todas las ideas y de que siempre hay como una especie de encadenamiento y una búsqueda del mejoramiento de las ideas, ¿no? Genial. Bueno, acá Alex Daciano nos acota, yo veo exactamente lo mismo, factores de coincidencia enormes en lo central entre Popper y Stuart Mill. Y ahora sí, me voy a tomar el atrevimiento de hacer la última pregunta, antes de pasar con una breve conclusión. Me gustaría consultarle a modo de cierre, quizás por así decirlo, qué paralelo hay con nuestra realidad actual, siglo XXI en la Argentina y en Sudamérica, con algunos conceptos o quizás alguna cosmovisión que John Stuart Mill ha dejado en la historia. Muchas gracias. Bueno, yo diría lo siguiente. Eh, Después de la década menemista, la Argentina, que fue una década en algún punto que se la vio como una década conservadora, podríamos decir, de apertura económica, de cambios, pero de conservadora en las costumbres, conservadora en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que hubo una pulsión de progresismo que interpeló a la década menemista. Esa pulsión de progresismo que interpeló, que nacía como, como algo desde abajo de la sociedad argentina, primero tuvo su expresión en el Frepaso y en la unión del Frepaso dentro de la Alianza, con ese breve, fugaz y fracasado gobierno de la Alianza. Porque ahí había una mezcla a su vez de progresistas con ultraconservadores, como el propio de la Rúa, ¿no? Que, que, que evidentemente era un conservador. Ese fue como el primer intento de controvertir, de interpelar la década menemista. ¿Cómo eso fracasó? Esa demanda social de progresismo se mantuvo en la sociedad. No murió con el fracaso del Frepaso y de la Alianza. Pero da la impresión de que la sociedad dijo, no, el Frepaso y la Alianza no pudo aplicar el progresismo porque fue muy timorato, muy tímido, muy bobo, por decirlo de algún modo. Entonces es necesario
un sistema de aplicación del progresismo a las patadas, de prepo. Ahí llega el kirchnerismo. Si el kirchnerismo es el segundo intento de la sociedad de generar una restauración progresista luego de la década conservadora menemista. Lamentablemente, el kirchnerismo, a las patadas, termina ese intento de progresismo disputando la misma idea de progreso, rompiendo todas las instituciones, rompiendo el poder judicial, convirtiendo el poder legislativo en una escribanía y generando una cantidad de cuestiones relacionadas con el progresismo como meros logros tácticos. Uno la ve a Cristina el otro día diciendo que ellos eran clase media normal, que iban a Disney y que en el fondo no saben ni qué son los gays, ni qué son los negros, ni qué son... Y uno dice, pero ¿qué clase de progresista era esta gente? Gente que disfrutaba en Disney, que no disfrutaba con la cultura europea y que no sabía ni siquiera de qué se trataba la lucha de los gays, que después hacen el matrimonio igualitario antes de sacar otras leyes más importantes, simplemente porque era una cuestión táctica y siguiendo a la clau, digamos, creían que esa era una demanda insatisfecha, entonces ahí tenían que ir. Bueno, así termina ese intento de progresismo a las patadas. Después del fracaso del Frepaso y la Alianza, el progresismo light, y después de este progresismo de prepo, la sociedad se harta de todo esto y empieza una pulsión de liberalismo que sale desde abajo. Ahí es donde en el 2015 llega Macri y el macrismo y logran ganar las elecciones. De algún modo, el fracaso de Macri produce lo mismo que antes había producido la Alianza y el Frepaso. Dice, si ese liberalismo que intentó Macri fracasó porque fue un tibio, porque no lo aplicó de un modo potente, no tuvo huevos para aplicarlo, entonces busquemos un liberalismo a las patadas, un liberalismo que sea como el kirchnerismo, pero del otro lado. Bueno, esta es la segunda aparición del liberalismo entonces. Después del liberalismo light de Macri, aparece este otro. Ahora, esto en lo retórico. Ahora, si vamos a la realidad, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un sistema dirigista de la economía porque tiene anclados los dos elementos centrales que ningún liberalismo económico anclaría, que es el tipo de cambio y la tasa de interés. Y al mismo tiempo un alineamiento con factores internacionales que son justamente los que en el mundo no se consideran liberales. Abascal, de Vox, Orbán en Hungría, libertad, orden y justicia en Polonia, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil. Es decir, esto no es lo que el mundo llama liberalismo. Entonces, tenemos por un lado un dirigismo concreto, en nombre o en todo caso de supuestamente una futura apertura que no se sabe cuándo llegaría. Un alineamiento con movimientos internacionales que claramente no son liberales. Basta leer, por ejemplo, a Anne Applebaum o a Fukuyama. Y al mismo tiempo, un alineamiento retórico con Rothbard. Es decir, una línea que tampoco es liberal, exactamente liberal, sino que es anarquista. Entonces, esto me parece que nos pone en una situación francamente extravagante. Ahora, la diferencia de este segundo intento de liberalismo, a diferencia del segundo intento de prepo de progresismo que hizo el kirchnerismo, es que detrás de esto el peronismo está y no está. Entonces, ¿hasta qué punto esa
ese respaldo del peronismo va a jugar, me parece que es decisivo para que este proyecto pueda jugar a la larga o no. Bueno, si querés puedo ampliarlo a Latinoamérica, pero en Argentina creo más o menos que te di una idea. No, sí, estuvo realmente más allá de las expectativas, creo. Le quiero pedir disculpas a Mariela Alejandra y a Tono que no vamos a llegar porque ya estamos llegando al final de la hora. Sí quería pedir una breve conclusión, así a modo de cierre, unas palabras acerca del homenajeado el día de hoy, o qué le pareció, digamos, este evento, y ahí sí paso a dar cierre formalmente al evento. Muchas gracias. Bueno, me parece decisivo que se recupere a John Stuart Mill. Por supuesto que en el siglo XXI, en el XX y en el XXI, tiene seguidores extraordinarios. Casi toda la filosofía italiana, fíjense que es muy interesante la filosofía italiana, porque Italia no tiene grandes pensadores, podríamos decir, ontológicos o nociológicos, pero sí tiene grandes pensadores políticos, de izquierda, de derecha, y tiene un gran desarrollo de lo que se podría llamar la socialdemocracia, como contraposición al fascismo de Mussolini. Es decir, aparece desde Piero Govetti, desde Carlo Rosselli, aparece una cantidad de pensadores, e incluso en la propia literatura alemana, en La Montaña Mágica, si ustedes ven La Montaña Mágica, el debate, el gran debate que se produce en La Montaña Mágica, el personaje que encarna un poco la socialdemocracia es de origen italiano, Settembrini. En cambio, el que encarna un poco más el fascismo es Nafta, que es de origen alemán. Pero esto también se dio en Inglaterra con Anthony Giddens, un poco el mentor de Tony Blair. Se dio en Estados Unidos, sobre todo en Harvard, con John Rawls y sobre todo con Ronald Dworkin. Se dio en Alemania con Habermas, es decir, la segunda escuela de Frankfurt. Es decir, todo John Stuart Mill de algún modo tiene una estela, y ahora, por ejemplo, en Estados Unidos con Fukuyama. Fukuyama diría que es crucialmente un seguidor de esta idea. Su último libro, sus últimos dos libros sobre todo, Identidad y El liberalismo y sus descontentos, claramente inscriben a Fukuyama en un liberalismo al estilo de John Stuart Mill. Por eso me parece muy interesante recuperarlo y tratar de reflexionar sobre Stuart Mill, ¿no? Genial, Marcelo. Añado una última consulta que creo que me parece muy precisa. Si usted nos podía dejar algunos libros quizá para comenzar a adentrarnos en Mill y en su liberalismo, a su criterio, y ahí sí doy el final del evento. Bueno, tal vez los dos libros centrales, ¿no? Sobre la libertad y la autobiografía. Me parece que esos dos libros son los que son muy importantes. Genial, Marcelo. Bueno, ahora sí, le agradecemos profundamente desde nuestra organización y desde el público. La verdad que ha sido uno de los eventos más destacados que hemos tenido en este ciclo 2024. Y paso a invitar a nuestros oyentes al próximo, que se realizará el sábado 25 de mayo a las 18 nuevamente, por Meet, reitero, en el que rendiremos homenaje a la Revolución de Mayo, que es el episodio histórico que marca el principio de emancipación de nuestra nación. Nada más que agregar, lo estaremos publicando por Instagram, por Facebook y por Twitter, a través de las cuentas oficiales del club. Marcelo, ha sido un placer estar hoy con usted. Y bueno, les envío un saludo grande y que tengan un muy buen sábado y muy buen fin de semana. Gracias a todos. Muchas gracias.